Auspicia a Impacto Económico Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos humideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Política y economía en Impacto Económico vinculado al tema de las reformas pendientes y el Congreso, con una aclaración. Este programa que se va a emitir el jueves 13 lo estamos grabando el 7 de junio por un tema de logística. Hago esta aclaración porque el 12 de junio el Senado va a tratar la ley bases para desarrollar estos temas. Nos acompaña Pablo Servi, es diputado nacional por UCR Neuquén. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Daniel? Y a toda la audiencia un saludo. Bueno, primer tema muy candente tiene que ver con este proyecto de ley de movilidad jubilatoria que tuvo media sanción en diputados. Vos votaste a favor. Sí, de hecho fue un proyecto de la Unión Cívica Radical el que quedó. Se venían trabajando 3 o 4 dictámenes, el de mayoría era de Unión por la Patria, después seguía el nuestro junto con Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, el bloque que ahora se terminó unificando bajo el comando de Miguel Pichetto. Y de alguna manera el riesgo era que si no salía ninguno o no se consensuaba un dictamen, no se podría tratar por un año el tema, ¿no? Porque es lo mismo que pasa con el FONID o con el financiamiento de universidades, que eran temas que planteaba tratar Unión por la Patria y no entraron justamente con este tema. Al no ponerse de acuerdo podría caer y después por un año no lo puedes tratar. Así que fue una discusión importante o larga que se dio y a partir de ahí se logró llegar a la fórmula que básicamente lo que hace es recomponer el 8% que se había perdido al haber cambiado el gobierno nacional la fórmula por decreto y haberse comido parte de la inflación de enero. De alguna manera había quedado atrasado en un 8%, así que recompone ese 8% y a partir de ahí se ajusta por el índice de precios al consumidor y después 2 veces al año se ajusta por el RIPTE, que es un índice de salarios, que si es mayor a la inflación que da o al IPC, se ajustaría hacia arriba y si no, no se tocarían de alguna manera, ¿no? ¿Esto cuánto implicaría en términos de mayor gasto? En principio, lo que calculó la Oficina de Presupuesto del Congreso es 0,4% del PBI que influiría. Pero bueno, ahí es donde también nosotros le dijimos que hay fuentes de dónde sacar eso, ¿no? Por ejemplo, ahora creo que se puso en discusión y creo que hay que reverlo las pensiones por discapacidad. Que seguramente hay gente que lo necesita, pero hay cerca de 1.200.000. Hay provincias que parece que o son peores que donde hubo guerras durante mucho tiempo y hay gran cantidad de heridos o gente que ha quedado afectada por las guerras. Bueno, ahí se hizo una auditoría, vos seguramente estarás al tanto, y se detectó por un muestreo que el 80% de esas pensiones por invalidez son truchas. O sea, el gasto que implica 1.215.000 pensiones por invalidez representan 3.000 millones de dólares. Por eso te digo que realmente, y si uno mira, por ejemplo, está concentrado en provincias como Santiago del Estero, Chaco, por eso digo que pareciera que esas provincias hubiera habido una guerra o una gran epidemia, porque realmente tiene indicadores que no lo tienen los países donde ha habido este tipo de eventos. No, si uno ve el promedio de cantidad de prestaciones por discapacidad que se dan en otras partes del mundo o en otras provincias, ¿no? Por ejemplo, en Neuquén no tiene esa incidencia o esa cantidad. Creo que son cosas que hay que revisar y se puede buscar de otro lado, porque lo que nos preocupa a nosotros es que, y en este planteo que hubo, ¿no? Como se posicionó el presidente atacándonos a los que votamos a favor de esto, entiendo que en la campaña lo que se dijo que si el ajuste lo iba a pagar la casta. No creo que los jubilados estén en la categoría de casta justamente. Sí habría que ir sobre alguna jubilación de privilegio, en el caso de la justicia, algunas que mantienen ciertos privilegios. Se habló también ahí de la jubilación de los presidentes, que la idea era o estaba dentro del articulado el sacarlas directamente, pero se planteó de llevar la comisión. Pero varios que se opusieron a eso. Sí, y ponerla. Yo en el caso ese voté, me parecía que es algo que hay que dar una discusión y hay que verlo, porque hoy tenemos la realidad de la vicepresidenta que está cobrando una jubilación, una pensión muy grande que lo que cobran la mayoría de los jubilados. Y después también hay vicepresidentes que están condenados, que también creo que tendría que haber una sanción más allá de las penas, o que quedan muchas veces en suspenso, hacia aquellos que cometen delitos. Sí.
vos planteabas el mayor gasto en porcentajes del PBI, según planteó José Luis Espert, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El gasto pasaría de 2.000 millones, según el esquema contenido en la ley bases, a 6.000 millones de dólares. O sea, en total, más 4.000 millones de dólares. No es lo que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso y me extraña ese número porque justamente el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que es José Luis Espert, es quien pide los informes a la Oficina de Presupuesto del Congreso y lo que está sobre el proyecto, particularmente porque se analizan todos los proyectos que estaban planteados, inclusive había uno del PRO y la Libertad Avanza que aumentaban también el gasto, ¿no? Era en menor medida, en 0,1 del presupuesto, pero también aumentaba el gasto. Pero él lo pidió el informe y el informe de la Oficina de Presupuesto eso es lo que planteó en una entrevista. El Congreso es muy clara en eso y entiendo que no darían los números, ¿no? Digamos, si estás viendo los porcentajes que se está aumentando un 8% las jubilaciones de base y después el aumento por precio del consumidor, que era básicamente similar a los índices que estaban habiendo, ¿no? Lo único que se plantea el ajuste por el RIPTE y si mejora la recaudación del Estado, también que haya una mejora en las jubilaciones. Ahora, vos coincidís con el ministro Francos en cuanto a que si se aprueba la ley finalmente en senadores y si el veto presidencial no aplica, hay que recortar otras partidas. ¿Coincidís en eso? Yo entiendo que el objetivo, la necesidad de tener los números, las cuentas en orden es importante, ¿no? Y en ese sentido venimos colaborando en el caso de lo que hace a la ley bases, algunas otras cuestiones que hemos acompañado, en el caso de también lo que hace al capítulo fiscal, de la ley bases en todo en general y voté acompañando, porque ya que en muchos casos participamos en la discusión en lo que hace a lo laboral, al capítulo de energía, al régimen de incentivo a grandes inversiones, participamos y pudimos hacer aportes o hacer cambios dentro de la ley. Así que en ese sentido hay también dentro de la ley un capítulo fiscal que mejora los ingresos y por otro lado beneficia a ciertos sectores que también se podrían rever o tiene resortes del Estado para hacerlo, como por ejemplo es el régimen de Tierra del Fuego, que está costando mucho más en términos de porcentaje del PBI que esto. Bueno, en el Congreso hay una cantidad de gente de más que es, digamos, inconcebible que se siga pagando, digamos, sueldos a gente, no sé, la biblioteca, la cantidad de empleados que tiene de más, la imprenta del Congreso, o sea, eso hasta ahora no se ha tocado, ¿no? Y ahí hay responsabilidad de en las distintas instancias del lo que hace el Estado, ¿no? Hay una gran cantidad de gente. Ahora, en estos días, la vicepresidenta hablaba de casa de ñoquis, ¿no? De alguna manera poner control. Ya en diputados está funcionando. Ojalá puedan avanzar, ¿no? Se está funcionando, o sea, que tienen que marcar todos los días. Aquel que no va a trabajar tiene que justificar. De hecho, en los casos que algún trabajador de los que están asignados a los despachos faltan, tenemos que justificarle la falta, que me parece normal, porque en cualquier empresa privada eso es lo que se acostumbra, y a cumplir un horario o por lo menos justificar un trabajo. Creo que eso también, y yo le planteo algunas veces... No suena, como uno viene de la actividad privada, le planteo en términos de eficiencia legislativa, ¿no? Bueno, la cantidad de asesores que tienen muchos diputados, muchos senadores, que son una pyme, ¿no? Como se plantea. Sí, por ese lado, pero también porque si trabajaran, que son en muchos casos, yo por ejemplo tengo 6 comisiones, más las bicamerales, las comisiones, y realmente se trabaja inclusive sábado, domingo, a cualquier hora, porque yo soy bastante de estar encima y de los horarios que por ahí tengo. Bueno, obvio necesitas asesores, pero una cantidad acotada. Claro, ¿no? Y que estén disponibles en el momento que sea, y hay gente que trabaja, así como también puede hacer. Por eso yo creo que también el problema es cuando uno generaliza. Dentro del Estado, dentro de las distintas instancias, hay gente que trabaja y que trabaja muy bien. El tema es lo que sobra. Por eso, pero creo que por eso también cuando se generaliza, creo que lo que hay que concretamente, y también debería haber mecanismos donde se premia a aquel que hace las cosas bien. Lo que pasa es que muchas veces el premiado es el puntero, el que llevaba la ficha, o que por la política, porque la política también se ha metido en las distintas capas. Es un curro fenomenal. Ahora, volviendo al tema previsional, vos coincidís que el sistema previsional está quebrado, ¿no? 4 millones de personas que se jubilaron durante el kirchnerismo sin aportes o con aportes parciales. A mí me hace ruido la preocupación del kirchnerismo por los jubilados, porque vos recordarás que cuando fue presidenta, la señora Cristina Fernández Kirchner vetó el 82% móvil a los jubilados, con el argumento de la responsabilidad fiscal, o sea, los argumentos que da mi ley en cuanto a mantener
de hecho las cuentas en orden. Entonces, es insostenible hoy el sistema previsional. Pero, a ver, ¿vos de... considerás que el kirchnerismo realmente está preocupado por los jubilados o hay un intento de desestabilizar el gobierno de Milei? El kirchnerismo de pronto se ha puesto guardián de la transparencia y de las instituciones, ¿no? Cuando se las ha llevado puestas cada vez que pudo o ha hecho estas cosas. Claro. La moratoria, la última moratoria, donde se han jubilado casi 800.000 personas que no tenían los aportes realizados, ¿no? Eso hay que revisar el sistema previsional porque hoy es insostenible. De hecho, más allá de la gente que está en negro y que no aporta por las leyes laborales que tenemos, ¿no? Sí, el sistema previsional en realidad debería ser el que aporta ahora, sería ese dinero guardarse para cuando te jubiles. La realidad es que se gasta casi de contado y de hecho no alcanza porque cerca de la mitad de los... porque dentro del sistema previsional está metido también la AUH, otro tipo de... Asignación universal por hijo, etc. Por hijo, los planes sociales. Entonces hoy no alcanza, más de la mitad del sistema previsional se financia con impuestos, ¿no? Impuestos generales, impuestos a las ganancias. Claro. Y por otro lado, esto normalmente los sistemas previsionales se calculan, hay actuarios que son aquellos que calculan en función de la edad, de la jubilación, y el sistema previsional estaba calculado cuando había una expectativa de vida de 72 años. Hoy estamos cerca de 78. Una relación activos-pasivos. Claro, y una relación activos-pasivos con una edad de las personas que trabajaban, ¿no? Y la realidad es que la pirámide está cambiando la forma de alguna manera. Hay una gran cantidad de personas que están en negro, ¿no? Cerca del 40% de la economía está en la informalidad. Entonces, esas personas dentro de unos años se van a querer jubilar y no van a tener los aportes necesarios. Bueno, por eso la necesidad de una reforma laboral para que más personas puedan estar en blanco, ¿no? Ahora, obviamente todos coincidimos en la necesidad de que los jubilados cobren más. El sistema jubilatorio actual es producto de la estafa del Estado, ¿no? O sea, del fracaso del sistema de jubilaciones estatales. Ahora, la Ley de Administración Financiera del Estado plantea que todo proyecto de mayor gasto debe ser acompañado por la fuente de financiamiento. Sí, como te decía, se plantearon estas alternativas, ¿no? De regímenes especiales, de alguna manera, o partidas que se puedan reasignar, que creo que básicamente es una discusión que hay que dar. Y fíjate cómo hasta un organismo como el Fondo Monetario Internacional, que uno entiende que no tienen sensibilidad social, está planteando, le planteó en varias circunstancias a Milei que tenga cuidado con los jubilados y el tema social, ¿no? Porque también la estabilidad... Para llegar uno a implementar las medidas, los cambios que uno pretende en lo económico, necesitas lo político, la estabilidad social. Sí, en eso estamos de acuerdo. Creo que es una discusión que hay que dar y de alguna manera desde el Congreso, que somos un poder del Estado, el legislativo, le estamos poniendo en evidencia y marcando este tema. Y creo que es una discusión que hay que dar, en vez de cerrarse o de descalificar a aquel que opina o plantea otra cosa, creo que esta discusión tendríamos que darla y de cara a la sociedad, ¿no? De alguna manera, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo hacemos para, si todos creemos que hay que, porque la verdad es que tanto en la educación pública de calidad como en los jubilados, hay un gran consenso en la sociedad que hay que sostenerlo. Pero bueno, entonces demos la discusión, así como está el consenso de que hay que hacer, ¿de dónde sacamos, entendiendo que la sábana es corta, ¿no? Y 2 o 3 ideas para bajar gasto público, a tu juicio. Y esto que decías, privatizaciones, por eficiencia, ejemplo. Poniendo el Congreso, por ejemplo, la imprevisibilidad, no siempre hablamos de previsibilidad para el sector privado, para las inversiones. A nosotros nos dicen 2 días antes que hay una reunión o que hay una sesión, pero pues te pongo este ejemplo tema claro. De gastos concretos. Bueno, te pongo este ejemplo claro. ¿Sabes cuánto sale un pasaje de avión si vos lo sacás con 10 días de anticipación? Sale 40.000 pesos. Lo sacás un día antes, sale 270.000 pesos. Calculá por los 257 diputados que se tienen que mover. Te pongo con un ejemplo concreto, ¿no? Pero si vos tuvieras a nivel de grandes partidas. Eficiencia, y bueno, eso trasladarlo porque yo me acuerdo siempre de Eladio Muñoz, ¿no? Un productor de acá de la zona, en Cafi, ¿no? Que contaba a mi padre que una vez se le habían reído una reunión de la comisión directiva porque él planteaba la vialidad rural y los impuestos chicos. Sí. Y después mi viejo me decía, che, la diferencia se hace con las cosas chicas que la traslada a lo grande. Si no pensás que... Y uno de los temas que tenemos hoy, tanto hoy nuestro presidente como el ministro de Economía miran la macro, son los números de la macro. Pero se lo dijo Cavallo, no sé si leíste el informe que hizo hace poco, que dice que hay que mirar más la micro. Ahora, cada sector, bueno, hay que tocar sectores, y esto el ajuste no es lo mismo para capital humano, que también hay que ver qué van a hacer, porque dice, saco gente del Estado, y esa gente del Estado, ¿dónde va? ¿De qué va a vivir? Está bien, ok. Pasaron 6 meses y Milei no tiene las leyes necesarias para instrumentar reformas estructurales. Entonces, ahí hay una responsabilidad ahora del Senado, porque ¿cuánto hace que está la ley bases en el Senado?
Y sí, ya hace más de un mes. Bueno, pero eso te muestra, Pablo, la intención del kirchnerismo de horadar la gestión de Milei. A mí, la verdad, te soy franco, me da vergüenza ajena que el radicalismo haya votado con el kirchnerismo, siendo que fue el gran causante del desastre económico y social que tiene la Argentina, ¿no? Yo diría al revés, que el kirchnerismo terminó votando con una propuesta del radicalismo y discutida. De hecho, si uno ve gente del PRO, que hoy también están muy ligados a la Libertad Avanza, o terminan votando todo lo que les dicen. Si te fijas, hay muchos que se ausentaron, o gente de la Libertad Avanza que votó a favor porque entienden que este es un tema que, como te digo, el ajuste de la casta no son los jubilados. Creo que ahí es donde también hay que ajustar, y en eso creo que la oposición tenemos un rol, porque queremos que al país le vaya bien, y como te decía, la ley base acompañé todo lo que creía que había que acompañar. Vamos a acompañar las medidas que creamos convenientes para el país, así como hemos dejado que corra el decreto 70 del 2023, que tiene las herramientas mucho más que la ley bases. Tiene 7 de emergencias declaradas, tiene una cantidad de cosas que se pueden hacer. Ahora, lo concreto es que aumentó el riesgo país, el tema del impacto en el dólar, porque los agentes económicos están viendo que la ley base no avanza, ¿no? Que es uno de los requisitos para mejorar el clima de inversiones y implementar reformas. Que también habría que mirar qué pasa en el mundo, porque muchas veces se suben o bajan los bonos por lo que se hace en Argentina, y resulta que vos mirás Wall Street. Convengamos que acá y fíjate lo que pasó esta mayúsculo. semana con el fondo de Warren Buffett, que se desplomó. Entonces acá, hubo una movida a nivel mundial que repercute, porque también eso, si analizás, la subida y bajada de los bonos tiene más que ver con lo... Sí. Pero bueno, fuera de eso, y entiendo lo que vos decís. Es como el kirchnerismo que decía que la situación económica desastrosa era por la guerra con Ucrania, ¿no? O sea, sí, pero creo que... El problema lo tenemos acá. En eso, y por eso también le estamos prendiendo las luces de alerta, porque creo que es una semana compleja. Esperemos que la semana que viene, cuando salga el programa, estemos en una mejor situación, pero es lo que ha pasado con Capital Humano, algunas cuestiones que... Bueno, ese curro de lo que tiene que ver con los planes sociales... Y hoy vemos el kirchnerismo trabajando para que la ley base no salga, para que entorpecer lo que pueda al gobierno nacional, y por eso creo que también... Espero que estén atentos con eso. Hay que estar atentos, y bueno, y también de parte del gobierno nacional, como fue en su momento con el tema de la educación pública, que todos estamos de acuerdo que hay que auditar, que hay que mejorar, que hay que vincularla con el medio, porque muchas veces la universidad... Sí, ahí ese es otro tema que lo podemos tratar. Hay que trabajar ese tema también. Hay mucho gasto al divino motor, por no decir otra cosa, en las universidades públicas, ¿no? Mucho gasto improductivo. El foco tiene que estar en que los profesores estén bien pagos, que la infraestructura sea la adecuada, pero bueno, tema para otro programa. Se nos fue el tiempo. Cierre final, medio minuto. Yo creo que, como te decía, nosotros no somos destituyentes del radicalismo, queremos que este gobierno le vaya bien, pero también queremos ayudarlo. Y también tenemos la experiencia de cuando Cambiemos fue gobierno con Macri, que también vos podés querer hacer todas las reformas que quieras, pero si no tenés el sustento social y el resultado en las urnas o la continuidad, no lo podés hacer. Entonces, el apoyo del presidente lo tiene, ¿no? Un apoyo mayoritario en cuanto a... Por eso celebro también que alguien como Franco haya sido puesto en la jefatura de gabinete, que tiene diálogo, y que creo que es lo que estaba de alguna manera faltando, porque esto ya nos pasó, el fracaso de la primera ley bases, a las patadas no salen las cosas, hay que generar un tipo de diálogo y también tener la suficiente para no entrar también en la picadora de carne, que es después esto que decías, que se retrasan, que se pierde tiempo con esto, que es una ley base que se debería estar, pero también hubo una autocrítica, así como por un lado se nos echa la culpa a nosotros, también creo que en eso, por eso resalto la figura de Franco, de decir que va a haber mandado una ley tan grande cuando tenés el presidente de la Cámara que no tiene experiencia. Un error táctico. Creo que sí no salió ninguna ley, pero mandaste una ley con 600 artículos, más un DNU que 300 y pico, entonces la verdad que por eso digo que también los tiempos, y en política los cambios, por eso también el venderle a la sociedad que vas a cambiar, girar 180 grados de un día para otro, no existe en ninguna parte del mundo. Lo que sí hay que poder torcer el rumbo del barco para saber a dónde uno quiere llegar, y de esa manera la política se habla de 3 grados por año, ¿no? En principio, ¿no? Pero otros presidentes a esta altura ya tenían leyes para instrumentar reformas. La seguimos en otro momento, Pablo. Cómo no, gracias. Un gusto. Acordate que en el Hotel Hilton Garden Inn Neuquén podés organizar tus reuniones corporativas al más alto nivel. El Meeting Package te ofrece sala de reunión para hasta 20 personas, 2 coffee break y almuerzo buffet, pantalla y proyector, puntos Hilton Honors. Para mayor información al 299-4307-700.
Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.